Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari. A las 11 de la mañana con 7 minutos nos vamos a Buenos Aires con Hernán. ¿Cómo andás, Casiari? Buen día. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Han sucedido cosas importantes en tu país en las últimas horas, ¿eh? Sí, no paran de parar cosas. Todo el tiempo están pasando cosas importantes. Las elecciones son una, pero estuvieron teñidas por el caso Maldonado. Claro. Me imagino que habrá llegado a Uruguay. Sí, son dos noticias mucha fuerza. Que ocuparon portadas acá. O sea, la confirmación de que el cuerpo hallado en el río Chubut es de Santiago Maldonado y, por supuesto, las elecciones legislativas que ganó el macrismo. Claro, que ambas cosas, como la recuperación del cuerpo y la identificación del cuerpo, ocurrieron a 48 horas de las elecciones. Fueron dos cosas que estuvieron enlazadas. Sí. O sea, muchísima gente entendió que una cosa podía cambiar las expectativas de la otra. Yo recordé mucho durante ese fin de semana lo que pasó en 2004 en España con un atentado de Al Qaeda a 2 días de elecciones presidenciales. Claro, los de Atocha, ¿no? Exactamente, donde era clarísimo, todas las encuestas vaticinaban que iba a ganar por mucha diferencia el candidato del PP, que era Mariano Rajoy, y sin embargo después de lo que pasó el 11 de marzo, las elecciones eran el 14, el 11 de marzo hubo un gran atentado que el PP le adjudica a ETA, pero que finalmente termina siendo de Al Qaeda, y entonces el pueblo completo se da vuelta en horas, jamás habíamos visto algo tan bestia, y termina ganando el candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En Argentina no pasó nada de esto, si bien mucha gente esperaba que la recuperación del cuerpo y la identificación de Santiago Maldonado sirviera para que la marea amarilla, el macrismo, bajara un poco sus decibeles y su éxito electoral en toda la Argentina. No ocurrió de esa forma. Ganó en todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires, que era el único lugar en donde podía hacer un poco de fuerza la candidata de sí, la expresidenta, claro. Centro izquierda, que es Cristina Kirchner, claro, exacto. Uh-huh. Estuve mirando bastante la transmisión del domingo, sobre todo a partir de las 9 de la noche, y observé los discursos. ¿Hiciste lo mismo? En este caso vi con mucho menos fervor porque no había una definición por penales como hubo en las PASO de hace un par de meses, donde iban cabeza a cabeza. Se desprendió muy rápidamente el candidato provincial y en la ciudad de Buenos Aires, con mucha más razón, con el 50% la candidata de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no le presté tanta atención, porque a mí me interesa esto como deporte, y si el deporte no me da prórroga y penales, no me interesa tanto. Como que perdió la gracia ya. Perdió la gracia. En un momento de la ya noche. Ganaron unos y ya está bien. Sí, siempre es interesante ver el discurso del perdedor en esos episodios electorales, ¿no? Sí, claro, el discurso cómo funciona. Es el más esperado, el discurso del que perdió. Porque hay que ver cómo funciona la careteada también. Así, del mismo modo que en los premios Oscar, de esas 5 caritas que aparecen, te quedás con los que pierden y no con el que gana, para ver qué cara ponen, sí, y si realmente son hipócritas y se la bancan con cara de humillación, o si quieren mantener esa falsa dignidad de que no les importa. Bueno, es muy difícil perder, y ganar es fácil el primer día, después ganar es difícil al segundo día, me imagino. A mí me gusta más que en los Oscar verlo en los Martín Fierro, porque no sé si es porque están más copeteados o qué, sobre todo al finalizar la noche, que ya dejan todo mecanismo de represión de lado y ya putean incluso. Sí, está muy lindo, muy disfrutable. Es creo que lo mejor, lo único rescatable de todo, ¿no? Es mucho más latino, digamos, también, ¿no? Las caras y los gestos son más latinos. Sí, a mí también me interesan más los discursos de la gente que pierde, porque son más literarios además que los de la gente que gana. Viste que una gran vencedora fue Lilita Carrió. ¿Cómo se explica el fenómeno de Elisa Carrió en la capital, en Buenos Aires? Y bueno, me lo preguntás a mí, yo voy a ser muy sesgado porque no soy porteño, es decir, no nací acá. Y a mí me parece que tiene mucha lógica. Me parece que los porteños están todos locos y desquiciados y eligieron a una señora que está loca y desquiciada. O sea, está bien, me parece que es bastante coherente todo. Hernán, ¿y qué Pero lo digo como muchacho del interior. Sí. ¿Qué seguimiento hiciste del caso Maldonado? No solamente post hallazgo, sino anteriormente y bueno, después de que se encontró el cuerpo en el río Chubut. ¿Qué interés le prestaste? ¿También fuiste
de leerte todo y las dos campanas, porque también eso es lo que tiene Argentina. Hasta en un caso de estos, que es de una vida que se perdió, vos podés tener una mirada de la realidad u otra opuesta, ¿no? Yo no sé si será porque viví 15 años en otro lado, pero a mí me agobia, me aburre, me harta y muchas veces me da bronca eso que decís, que es exactamente así. Esa cuestión de que para cada pequeña cosa tenga que haber dos ópticas y además tienen que ser una necesariamente negra y la otra necesariamente blanca. Hasta para un crimen en este caso. Para cualquier cosa, para todo. Y a mí me harta un poco. Entonces, cuando esas cosas que tienen un prisma diferente de visión son intrascendentes o frívolas, yo hago un consumo irónico de eso y me divierte mucho. Ahora, cuando hay la vida de un ser humano en el medio de todo eso, me da mucha bronca esas dos miradas. O sea, que nadie se pueda poner de acuerdo ni siquiera en el dolor, me parece bastante pelotudo, me parece triste. Y sin embargo, estamos en una época de acostumbramiento a esa sensación que me entristece muchísimo. Por supuesto, seguí desde el principio las peripecias del caso. Estaba claro, creo que para todo el mundo, que había unos gendarmes a los que se les había ido la mano. A mí particularmente siempre me pareció estratégicamente raro, extraño que el gobierno haya actuado de la manera que actuó al principio, tratando de que pasara el tiempo y que la gente se olvidara. Es como si no hubieran sabido que existen las redes sociales y la presión mediática, o que la presión mediática es nueva o diferente a como era a finales del siglo XX, que es otra, más novedosa, más ansiosa, más inquieta. Y el hecho de que el gobierno haya pensado que esto podía pasar, que podía pasar desapercibido o ser tapado por otro tema, me parece ingenuo. Y después de cuando fue hallado el cuerpo y tuve como la sensación de que la familia de Santiago Maldonado, que es una familia formada, una familia serena, tuvo posiblemente mayor dignidad y mayor serenidad que medios de comunicación y que fuerzas políticas. Y eso es extraño y casi milagroso. Sí, estamos acostumbrados a ver en Argentina también un descreimiento de todo, porque, por ejemplo, la justicia está muy politizada, entonces cualquier fallo judicial es cuestionado allá. En el caso de algo tan delicado como una autopsia, también hay dudas, porque claro, ese resultado primario que arrojó la autopsia de Santiago Maldonado, que indica que no hubo lesiones en el cuerpo, ¿no? Ya habla mucho de la investigación, como que te encamina hacia un lugar, claro, y derriba teorías o hipótesis. ¿Hay gente que no cree en el resultado de la autopsia tampoco? A mí me da la impresión de que las cosas que ocurren a nivel país, a nivel social, están teñidas permanentemente de una desconfianza que va a ser siempre eterna. O sea, nunca, jamás vamos a ponernos de acuerdo respecto a cómo ocurrieron las cosas. Esa es la sensación que yo tengo. Es la sensación, me parece, de una sociedad que creo yo que ha sido engañada demasiadas veces y cayó en trauma. En este momento hay una sociedad traumada, con la posibilidad de ser engañada. Todo el mundo cree en mayor o en menor medida que alguien sabe un poco más de lo que está diciendo. Pero en cualquier cosa, en la verdulería pasa, ¿eh? El verdulero debe saber un poco más respecto a dónde salió esta sandía. Y eso forma parte de una sociedad traumada. Tenemos un trauma, nos han pegado mucho, o nos han mentido mucho, o algo pasó, pero estamos en un punto casi familiar en donde adentro, de puertas adentro, hay un problema que es de muy difícil resolución y ya no estamos discutiendo solamente por los temas importantes, discutimos por cualquier pelotudez todo el tiempo y a toda hora. Y cómo no vamos a discutir sobre cómo murió el que murió, o de qué manera murió el que murió, si lo encontraron acá, no solamente con Maldonado. Tenemos en este momento hay 2 muertos con 2 autopsias que tienen miradas diferentes. El caso del fiscal Nisman, sí, que se suicidó o fue asesinado en enero del 2016 o diciembre del 15, no me acuerdo. Y el caso de Maldonado, que tampoco sabemos si se ahogó solo, si lo mandaron a ahogar, si le pegaron patadas o no. O sea, estamos así y yo creo que vamos a estar así. Si me haces esta pregunta dentro de 3 años, no vamos a saber qué pasó. Volviendo a las elecciones legislativas del domingo, Hernán, las encuestadoras en la previa, ¿tuvieron un buen trabajo? O sea, con el diario del lunes, ¿fueron precisas en líneas generales? El gobierno nacional está haciendo un uso indiscriminado de encuestas, pero no solamente para ver a quién votar, sino para casi todas las cosas. De hecho, estaba el cadáver, el cuerpo saliendo del río Chubut, del que después supimos que era Santiago Maldonado,
en el momento que no sabíamos, y el gobierno estaba haciendo encuestas en ese momento sobre cómo podía incidir en las elecciones, o sea que estábamos así. A mí, por lo menos en casa, 2 veces a la semana me suena el teléfono o el timbre y del otro lado aparece un encuestador. Yo creo que cada vez hay más y se presentan mejor preparados. Con el tiempo aprendieron a ser inmunes al no los encuestadores. Saben minimizar las excusas. Yo estoy harto de decir que no y cortar el teléfono. Saben, mendigan 15 minutos de nuestras vidas todo el tiempo, porque las encuestas duran más o menos eso. Yo creo que si un día la Tierra padeciera un conflicto químico que matara todo, plantas, animales, gente, seguirían sonando los teléfonos. Esa es la sensación que tengo. El encuestador es la nueva cucaracha del mundo. El encuestador no va a morir nunca. Quieren saber qué periódicos leemos, qué champú usamos, a qué partido político respondemos. Quieren saber si hacemos deporte, en caso afirmativo, qué deportes. Desean conocer si hay niños en casa, cuántos, si tenemos televisor por cable, cuál es la última publicidad que podemos recordar, si fuimos o si somos infieles. Más tarde, los periódicos nos informan sobre los resultados de estos estudios. Es decir, qué cosa más rara, la prensa nos comunica cómo somos. Nos dicen los diarios, por ejemplo, que cada vez más adolescentes consumen tranquilizantes, que los italianos son fogosos y las francesas son liberales, que los hombres hablan más de fútbol que de mujeres, y que 3 de cada 4 españoles, por ejemplo, se fue de puta este año. Todos los días. En la prensa del mundo, en la radio, en los informativos de la televisión, hay por lo menos una afirmación categórica generada por el método de la encuesta. A razón de 300 afirmaciones por año, más o menos, nos vamos enterando cuántas veces nos masturbamos en promedio, descubrimos por los diarios que nuestra esposa ya es casi tan infiel como nosotros y averiguamos un sinfín de cuestiones sobre todas nuestras costumbres. Ahora yo me pregunto, ¿realmente todas nuestras costumbres? Y yo creo que no. Yo creo que todas menos una. Yo creo que hay un estudio sociológico que nunca nos fue revelado, que ellos guardan bajo 7 llaves. Los encuestadores tienen un dato sobre nosotros, un solo dato, que nunca darán a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública. La pregunta, con variantes de cortesía, es la siguiente. ¿Me permite usted que le haga unas preguntas? Esa es la pregunta. La respuesta a esa pregunta es el resultado más exacto que podrían conseguir sobre una costumbre humana, porque es la única pregunta que siempre contestamos todos. Decimos sí o decimos no. A mí cuando me llaman digo siempre no. No hay opción para el no sabe ni para el no contesta. No hay dudas en esa pregunta. No existe la posibilidad de la mentira ni de la excusa. En todos los casos, los miles de millones de seres humanos interceptados en el último año en cualquier parte del mundo, por teléfono o en persona, respondimos sí o respondimos no. Y los encuestadores saben el porcentaje exacto de esta tendencia. Es increíble y también fascinante que casi nadie distinga esta verdad tan sencilla en el momento de creer o descreer lo que aseguran los medios y los que miden las costumbres humanas. Los encuestadores saben, sin margen de error, un guarismo exacto sobre nuestro hábito de responder. De hecho, es el único resultado que tienen sobre nosotros en absoluto. Todos los demás estudios que publican hasta el hartazgo día a día están limitados al pequeño grupo de gente aburrida, o que justo esa tarde estaba drogada y dijo sí, que ha contestado sí a la primera pregunta. ¿Cuántos serán? Yo creo que como mucho es el 11% de la población mundial. Y estoy dejando propina, deben ser menos. Los que dicen sí a los encuestadores son pocos. Y ahí tenemos un dato revelador. Todo lo que sabemos sobre nuestras costumbres, fobias, manías, partidos políticos, emergencias, es el resultado de los hábitos de gente aburrida o que justo esa tarde estaba dispersa y con ganas de conversar. Fijémonos ahora cómo cambia un enunciado cuando le agregamos este dato. Por ejemplo, los hombres drogados hablan más de fútbol que de mujeres. O cómo se modifica el sentido de este otro titular. Las señoras que no tienen nada que hacer a la tarde son casi tan infieles como sus esposos. O este otro. Los adolescentes que se pasan 20 minutos contestando encuestas, en lugar de hacer algo mejor con su día, consumen cada vez más tranquilizantes. Pero ¿qué pasa con los demás? Con los que contestamos siempre no a la invitación de ser consultados. Somos el 90% de la población mundial y no sabemos nada
sobre nosotros mismos? ¿Qué champú usan los que no tienen tiempo para contestar idioteces? ¿Son infieles los matrimonios que no conversan por teléfono con extraños? ¿Practican deporte habitualmente aquellos que prefieren esquivar un micrófono por la calle? ¿Qué opinión tienen los tímidos y los sensatos sobre la legalización del aborto? ¿Utilizan videojuegos violentos los jóvenes que cuando suena el teléfono del encuestador están en la hemeroteca estudiando, por ejemplo? Nadie, absolutamente nadie lo sabe, porque la enorme mayoría de la gente está en otra cosa, no está contestando encuestas. Hay además una segunda certeza brutal que involucra a las minorías que sí responden siempre. Una certeza que empaña incluso los resultados parciales. Es sabido que la gente aburrida y la gente que se droga a la tarde tiende a mentir. Los primeros, los aburridos, mienten como un escape a la realidad insípida, los drogados mienten por dispersión o por diversión. Con esto generamos una nueva evidencia. El 96% de los que responden a encuestas miente, a veces queriendo y otras veces sin querer. Conseguimos así un segundo dato revelador. Todo lo que sabemos sobre nosotros como sociedad es el resultado de compilar las mentiras que dicen los drogados y los aburridos. Vivimos dos realidades. Por una parte sabemos quiénes somos en casa y por la otra creemos intuir qué representamos como sociedad. Pero casi nunca reconocemos, ni en casa ni en la calle, que nos gobiernan unos parámetros que están dictados por el absurdo y por la mala interpretación. Yo, por ejemplo, uso la marca de shampoo más usada del mundo. Se ha llegado a esta conclusión haciendo una encuesta que solamente contestaron los aburridos y los drogados. Uso entonces el shampoo que dicen usar los que no tienen nada que hacer con sus vidas. Esto puede resultar inofensivo en algunos casos, puesto que a nadie se le caerá el pelo con ningún shampoo, pero otras veces salimos a la calle a protestar, convencido de que afuera protestan los que son como nosotros. Yo creo que deberíamos tener más presente que el objetivo de las encuestas es idéntico al de un termómetro. Hundirse en el culo de la sociedad para conocer la temperatura de nuestras emergencias y de nuestros hábitos. Pero atención, solamente unos pocos culos sucios se prestan a una vejación tan estúpida y las cifras del termómetro, cuando emerge, suelen estar salpicadas de mierda. Hay varias cosas para hablar, Hernán, pero me gustaría saber qué tiene tu número de teléfono para que te llamen tanto de las encuestadoras, porque a mí jamás me llamaron para preguntarme a quién hubiera votado. Mariano, por el amor de Dios. Te juro, capaz que es una costumbre más argentina que uruguaya. No, acá se hacen encuestas todos los meses. Pero a veces estás en las bases de datos y te llaman. Yo estoy esperando que algún día me llamen para preguntarme qué votarías este domingo si fuesen las elecciones nacionales. Y por más que no tenga tiempo, como me da mucha intriga, mi respuesta va a ser sí. Y le voy a dedicar un tiempo porque me gusta saber qué es todo o sea, qué te preguntan, cómo te lo preguntan. Te da curiosidad saber cómo son las encuestas. Obvio, sí. Bueno, yo estoy harto de saber cómo son las encuestas, o sea, es la cosa más aburrida del mundo, es sesgada, es ridículo. Bueno, todo esto, obviamente, este artículo que acabo de leer tiene unas exageraciones que intentan ser divertidas, pero de verdad son muy pesados, No, que estamos justo en un momento en el que estamos esperando las mediciones. Si nos dan mal, vamos a decir, y bueno, están todas salpicadas de caca. Claro, nunca me llamaron ni para hacerme una política, ni una de medición de audiencia de radio o de televisión. Nada, jamás. Qué lástima. Ahora que lo saben, ahora que te están escuchando, capaz que te empiezan a anotar el teléfono y te empiezan a llamar desde mañana. ¿A alguien de acá llamaron alguna vez? Sí, a mí sí. A mí sí. Pero no para elecciones, no para elecciones nacionales ni por temas bancarios, como las que hacen por otras cuestiones, sí. claro. ¿Y a vos, Andrés? Me han llamado, me han mandado mails, de todo. ¿Te acordás pero te acordás de la temática? Cosas comerciales, más que nada, productos. Generalmente en la tercera pregunta. Sí, a la tercera pregunta se dan cuenta que no soy público objetivo y me dicen muchas gracias por su colaboración. En vez de vos cortarles, ellos te Claro, me cortan a mí, pero pará, que tengo más cosas para decir. No, gracias. Esos son los casos en los que las empresas hacen unas falsas encuestas también. Porque en realidad un encuestador tiene que terminar la encuesta.
Claro, no te está intentando vender nada, pero hay algunas empresas que llaman y dicen, tiene unos minutos que tengo unas preguntas para hacer una encuesta, y es mentira, en realidad no tiene una encuesta, eso le hace muy mal a las encuestadoras. Yo tengo un amigo... Y a los pobres encuestadores que trabajan de llamar, porque hay gente a la que le pagan por eso, Hernán. Claro que sí. Yo tengo un amigo que encontró una manera de cortarle a los encuestadores sin quedar mal y sin sentir culpa, diciendo, tengo una enfermedad mental, no estoy capacitado para responder. Es fantástico. Sí, pero, y entonces el otro dice perdón y corta el encuestador. Pero quiere evitar o sea, porque hay una respuesta muy natural que es, disculpa, pero estoy muy corto de tiempo, no puedo. Sí. Claro, por ahí te da como la sensación de que es una excusa. En cambio, una enfermedad mental no es una excusa. Está mucho mejor. Tengo una amiga que el otro día me contó que a veces llaman a su casa al teléfono fijo por una señora que vivía antes. Y que cuando ya sabe ella de qué empresa es, porque se ve que está en el padrón y la llaman todo el tiempo, dice, ella murió. Y entonces del otro lado se siente un disculpe, y que ya ha empezado a usarlo para divertirse porque me genera pena, pero así dejan de llamarme o se corta la comunicación. Ella murió. Es fantástico, es un buen inicio de cuento eso. Hernán, buen inicio de cuento. ¿Qué novedades tenemos de la segunda edición de la Orsay de esta segunda era? Estamos trabajando, el fin de semana hubo una reunión en casa con casi todos los editores. Estamos trabajando, posiblemente va a entrar en imprenta el 6 de noviembre y estará en la calle casi a finales de noviembre, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Así que en cualquier momento, todavía no, pero en cualquier momento se va a poner a la venta la preventa en Montevideo. Bien, ya es buen regalo para el arbolito de Navidad este. Exactamente, me parece que este atraso involuntario termina siendo marketineramente aceptable. Bien. Te mandamos un abrazo, Hernán. El martes que viene la seguimos. Hablamos el martes, un abrazo grande. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.